Emprender no solo es abrir una empresa, es asumir el peso de cada decisión. Esta frase conecta con la historia de Juan Carlos Herrera, abogado en controversias internacionales y protección de inversiones, quien decidió dar el paso de abrir una firma de manera autónoma. Juan Carlos, bienvenido. Es un gusto tenerte a ti y con nosotros aquí en Enclave Empresarial. Para conocerte un poco, cuéntanos dónde naciste y qué influyó en ti en tu etapa inicial para tomar esta decisión de crear tu propia empresa. Bueno, muchas gracias Darío por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Como sabes, admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria desde hace muchos años. A ver, ¿por qué tomé esta decisión? Básicamente le puedo echar la culpa a mi educación en negocios que tuve. Hice una maestría, recibí una beca de la Universidad de las Américas para hacer una maestría en un MBA y adquirí unas destrezas, un análisis, una profundidad que me llevó a cuestionarme cómo se manejaba la industria legal de lo que yo conocía. Entonces eso fue como que un poquito lo que me empujó. ¿Y qué llevó a decirte ya es momento de tomar ese riesgo y hacerlo? ¿Qué pasó o qué llegó a ti como información que dijiste ya es momento de hacerlo? Y yo creo que es un poco una mezcla de varias situaciones personales, situaciones analíticas de las herramientas que uno adquiere y dice, ok, la teoría de un negocio me dice que estos son los pasos que debo tomar, que a quién le quiero vender, identificar qué es lo que quiero vender y qué es lo que yo puedo diferenciarme en lo que yo ofrezco a quien compra mis servicios. Y todo eso empezó a llevarme a una reflexión de, a ver, ¿cómo me identifico yo en qué es lo que mejor hago yo para poder dar valor a los clientes? Y eso, además de situaciones personales y situaciones obviamente de uno dar el paso, de uno siempre quiere tener algo de uno, un proyecto propio, para bien o para mal, uno tiene que dar ese paso. Todo eso va empujando, todo eso es un empuje que lleva a la decisión. Y esa gestión empresarial que tú dices que la aprendiste y que la estudiaste, ¿crees que te dio los pasos completos para poder justamente dar este paso y poder emprender? Como cualquier ciencia o disciplina, lo que te lleva es a cuestionarte, te da más preguntas que respuestas. Y a mí me dio muchas preguntas mientras iba cursando estos estudios y precisamente identificando qué estoy vendiendo yo como Juan Carlos Herrera y lo que yo hago, qué es en lo que me he formado y qué es en lo que puedo aportar de una mejor forma, a diferencia de mis colegas y todo eso. Entonces, eso se llama determinar qué mercado objetivo tienes, o sea, a quién le quieres vender y un poco mapear cuál es el mercado de servicios legales en el Ecuador y tratar de lo más posible identificar a qué partecita de ese pastel de servicios legales yo quiero llegar. Ahora, haciendo una diferencia, y te pregunto esto desde un punto de vista como cliente, ¿cuál es la diferencia de yo ir y contratar a un abogado de manera directa que contratar a una firma? ¿Cuál es esa diferencia que tú dices que justamente has creado bajo esa segmentación o esa visualización a la que tú quieres entrar y que determinen el que yo diga, no, yo voy a contratarle a él porque sé que es un abogado, a contratarle a una firma, que es el paso que tú has dado ahorita? Yo creo que un poco es qué mensaje quiero dar y a qué tipo de clientes. Muchos clientes o algunos clientes nuestros son inclusive firmas, son abogados que ellos no quieren entrar en la controversia y mi despacho se dedica solo a controversias más que nada, arbitrajes, litigios, juicios. Y, ¿Y por qué no van a una firma grande? Es porque, por ejemplo, desde la perspectiva de algún cliente que es firma, no quieren su cliente ponerle en riesgo con otra firma, que si bien tiene un departamento competente de disputas, no quieren perderlo o ponerle en riesgo. Entonces, yo no compito con esa firma, yo ayudo a esa firma en los litigios, en los arbitrajes que quiere enfrentar o que debe enfrentar, pero no puede o no desea hacerlo por diversas razones, conflictos de interés, el tema es un poco sensible o no tienen la experiencia para ese tema. Entonces, ¿por qué llegarían a una firma como la mía? Es porque yo atiendo ese servicio específico y no intervengo en otros. Y puedo ofrecer algo libre de conflictos de interés, sin distracciones, enfocado en una sola cosa, y creo que ahí puede ser la propuesta de valor. Entonces, ¿tú crees que uno de los éxitos empresariales que podrían enfocarse, bueno, desde el segmento de abogados o desde otros temas empresariales,
es encontrar un nicho específico para que no seas uno más del montón, si se quiere decir. Exactamente. Eso en la teoría de la administración se llama, por ejemplo, escoger el océano azul y no el rojo. El rojo es donde ya están todos. O sea, si yo entro a ofrecer los mismos servicios corporativos que las firmas más grandes del país ofrecen, puede ser que yo encuentre un espacio, pero es mucho más difícil. En cambio, si yo me dedico, me diferencio en un solo sector, en un pedazo de ese sector, y donde no hay tantos competidores altamente especializados, en teoría debería tener más probabilidades de éxito. Y no es un antojo, sino que es la industria de servicios legales en el exterior se está manejando de igual forma. Las grandes firmas con esos costos altos, con esas ineficiencias altas, por más que las quieran maquillar con inteligencia artificial, son menos atractivas porque ellos venden el valor por hora. Es decir, yo te voy a trabajar 100 horas por esto y te voy a facturar $100,000 en esto. Entonces es como que es un poco ya no tan viable eso en el mundo, aunque sigue manteniéndose. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Firmas nicho se dedican a una sola cosa, con un alto valor de especialización, es decir, yo me dedico a eso, mi industria es eso y nada Claro, más. y se optimiza más del recurso contigo porque tú te especializas en ese tema en el que estoy buscando puntualmente. Ahora cambiando un poco de irnos obviamente del tema que tú manejas bien, el tema de controversias, ahora vámonos a la parte de la creación como tal de una empresa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo es la experiencia de crear una empresa aquí en el Ecuador ya real? O sea, porque obviamente uno es la teoría y todo lo que a uno le explican, pero ahora ya en la realidad, ¿cómo tú le ves que es crear una empresa? Eso es un ejercicio complejo y bastante analítico y uno tiene lo mejor que podría yo dar de un consejo es tratar de hacerlo basado en datos. Es decir, yo lo que hice en particular es, ok, este es el mercado de servicios legales, este es el monto más o menos que se factura en el país al año, $250 millones anuales en servicios legales en general, carácter corporativo esencialmente. ¿Dónde yo quiero estar en eso? ¿Yo me quiero entrar a pelearme ese pastel en todo el país o voy segmentándolo? Yo creo que ese es un ejercicio súper importante que uno tiene que hacer y parte del marketing estratégico. ¿A quién le quiero vender y qué quiero vender? Entonces, esos pasos ha sido muy gratificante darlos desde de la perspectiva teórica, interiorizar cuáles son mis habilidades y qué problemas puedo resolver de una forma diferenciada, ¿sí? Eso creo que es un ejercicio esencial en una primera etapa. Luego, cuando estás en un ambiente como en el Ecuador, tienes que darte cuenta de cómo formalizar eso o cómo materializar. Y también tienes que tratar de basarte en los datos, es decir, a ver, yo cuánto facturo más o menos al año, como para decir cuánto pueden ser mis costos fijos y qué es lo que yo necesito como mínimo para poder brindar un servicio adecuado. Entonces, eso es un ejercicio que lo mejor que se puede hacer es tratar de basarlo en datos. Topaste un tema importante que dijiste, hay cosas que obviamente bajo tu experiencia las sabes y las conoces y las que no, lo que no sabes, lo que no conoces, cómo has ido entrando en esas áreas o en esos caminos que tal vez obviamente pues uno no conoce a veces, muchas aristas que se manejan en las empresas, otras áreas, otros temas, la parte comercial, la parte comunicacional, muchas cosas que tal vez de expertise no estaban y que ahora te ha tocado pues también incluirte en esos temas. Creo que es importante esa combinación uno especialista, uno es abogado, uno se dedica a eso, pero combinarlo, por ejemplo, con algo tan elemental y tan importante como decir cómo voy a vender. Es decir, yo voy a vender con anuncios en redes sociales, ahí está mi mercado objetivo, ahí es donde yo llego. Esas cosas se pueden responder, si bien uno tiene la técnica de la gente de marketing, de publicidad, uno lo puede combinar por el servicio que uno vende. Entonces, por ejemplo, eh, combinando eso, uno tiene que entender lo que hace la persona de publicidad con la persona que hace marketing, pero uno tiene que dar el input. A ver, mi producto no es un producto de masivo, sino es puntual y normalmente va dirigido a ciertas personas, a ciertas organizaciones o a otras firmas. Entonces, no puedo salir, solo por una experiencia, no puedo salir a vender con anuncios de X en Instagram o cosas así, porque no, la persona Tu que segmento no está ahí. no está ahí, no me va a comprar, no va a llegar a mí, el canal. ¿Cómo llega a mí? ¿Cómo él es del camino del comprador a mí? Es diferente. Me parece importante ese tema del nicho porque si no también tus recursos a los que estás enfocando justamente este tema comercial se está yendo a gente que tal vez ni siquiera necesite estos servicios y obviamente pues se vuelve un gasto más que obviamente pues el buscar los clientes. Ahora,
En el tema de miedos y preocupaciones, que yo pienso que es una de las cosas que más a veces se nos llena la cabeza porque dices, sí quiero hacerlo, pero tengo miedo de, o tengo la preocupación de. ¿Cuáles fueron esos miedos que tú tuviste en ese momento y que los fuiste superando poco a poco? Bueno, lo principal es, por ejemplo, dejar de un despacho importante, una firma de las más importantes del Ecuador y sobre todo con esa potencia en temas de energéticos, a uno le da una cierta comodidad, una cierta solvencia, decir, bueno, la maquinaria sigue rodando, nosotros tenemos que hacer bien las cosas y bueno, llegaremos a ser socios y etcétera. Uno puede plantearse un escenario así, pero cuando uno decide iniciar un proyecto propio, creo que la principal preocupación es qué respuesta da el mercado, ¿no? Porque uno puede aplicar toda la técnica posible, escoger toda la teoría posible para decir, bueno, este es el paso adecuado, este es mi mercado objetivo, esto voy a vender, pero el mercado tiene que validar eso. Y ese creo que es la mayor preocupación que uno al inicio puede tener. Claro, es decir, estar bien, si se quiere decir, o en una zona de confort, trabajando bajo otra firma o bajando hacia otra empresa y tomar esa decisión de hacerlo solo. Yo pienso que es lo que nos pasa a todos al inicio porque entendemos que tenemos un ingreso fijo mensual y que con eso podemos mantenernos bajo ese lineamiento, pero obviamente pues las empresas también determinan cuánto tiempo podamos a poder estar o no poder estar, entonces se vuelve también un riesgo el hacerlo. Ahora, en ese contexto, como tú eres abogado, y entenderíamos que tal vez la creación de una empresa, uno dirá, no, pues que él es abogado y creó la empresa de una manera muy sencilla. ¿Qué es más difícil, la parte jurídica o la parte empresarial de crear una empresa? Yo creo que sin duda la parte empresarial, ¿sí? La idea de la empresa como tal, identificar todos estos pasos que he mencionado antes, añadir eso, temas de recursos humanos, temas de administración, de facturación, creo que es bastante complejo a nivel de tomar esa decisión. Luego, formalizar a nivel jurídico es menos complejo. No quiere decir que no se necesite una cierta delicadeza o sutileza en las cosas que se hace, como por ejemplo, qué figura corporativa voy a usar, o en estos aspectos voy a facturar como persona natural, en estos los voy a hacer como persona jurídica. Eso es un poco más sencillo de manejarse, la formalidad. Y bueno, tú dices sencillo, probablemente por el conocimiento legal que tú tienes, pero ¿qué recomendación tú le darías, como unos tips puntuales, pequeños, desde esta parte jurídica a las personas que recién van a lanzarse con su emprendimiento, bajo tu conocimiento de lo que tú ya hiciste? Es decir, sabes que sí, mira, yo primero estamos claros que es tener una idea, tener un cliente, que eso nos queda claro. Ahora, desde la parte jurídica, ¿cuáles son esos primeros pasos que uno tiene que dar para poder hacerlo bien? Superada esta etapa, que es creo que la más delicada de saber qué vas a vender y a quién y cómo, tienes que encontrar el vehículo adecuado y es qué compañía vas a constituir, luego cuál es la marca que tú vas a tener con la cual vas a ofertar tus servicios o productos y eso tiene que estar debidamente protegido. ¿Sí? Bueno, cuando uno ve en redes los abogados que son expertos en estos temas, ellos te dicen, tienes que lo primero que hacer es registrar tu marca y todo eso. Me parece que es una recomendación válida, pero también tiene que estar atada en cuál es mi nivel de ventas, ¿sí? Si yo vendo modestamente una cantidad, no voy a entrar en costos y gastos que pueden superar esa cantidad. Uno tiene que ir a la par de eso, pero creo que fundamentalmente es proteger los intangibles que uno tiene, la marca, si es que uno hizo una creación, un nuevo modelo de alguna cosa, tratar de protegerlo. Y cuando uno se va asociando con otras personas, tiene que dejar bien claro, en blanco y negro, cómo es esa asociación. Eso es importante. Dentro de todos los estudios que tú tienes, que son bastantes y obviamente tanto en Ecuador como afuera, pero ¿qué fue lo que no te enseñaron en las universidades que te tocó aprender a la ecuatoriana? O sea, dentro de las empresas y que te tocó ir, obviamente, pues viendo cómo es eso aquí en Ecuador. Creo que desde la perspectiva de un abogado es bastante, casi nula la formación en la parte comercial, ¿no? Y creo que debería ser al menos un módulo en algunos semestres que debería haber, identificar qué es lo que vas a vender, si puede ser penalista, derechos humanos, lo que sea, todo mundo vende, inclusive si vendes, si haces trabajo pro bono, estás vendiendo un servicio, un producto. Saber hacer eso y saber también cómo facturarlo, cómo valorar ese trabajo, creo que es importante. Ahora, para dar el paso, digamos, hacia la experiencia ya como tal de la gente,
y nos has indicado qué es lo que la gente debería evaluarlo. Pero ¿qué pasaría bajo tu criterio si alguien se lanza a hacer un emprendimiento sin estrategia? Es decir, voy a ponerte un ejemplo. Sé que cocino muy bien y hago comida rica y voy a hacer comida rica. ¿Crees que solamente haciendo así las cosas van a funcionar? No, lamentablemente no. Normalmente es así como se dan los pasos, ¿no? Pero la estrategia empresarial implica el estudio de varios tratadistas que te dicen más o menos cómo ha funcionado en las empresas. Y lo básico es ahí identificar cuál es tu ventaja competitiva. Y para eso tienes que estudiar un cierto autor, que es Porter, identificar cómo te vas a diferenciar. Si vas a vender lo mismo que todos, estás complicado, es un océano rojo. ¿Qué voy a vender yo y solamente voy... ¿Qué logro con eso? Es, ¿me diferencio? ¿Soy más eficiente en costos operativos o ofrezco algo totalmente diferente? Entonces, a partir de eso, tú escoges tu estrategia y luego la implementas. Al escoger la estrategia, obviamente pueden haber muchos lineamientos que yo no conozca, porque obviamente pues bajo la formación que tú tienes, que yo tenga, hay cosas que no conozco. Por ejemplo, has topado un tema puntual que yo coincido contigo, que es la parte comercial. Sin ser los comerciales y en cambio ser la parte, digamos, operativa de ciertas cosas, pues podemos ser muy buenos operativos, pero no buenos comerciales. Y aprender eso también de un rato al otro, habrá gente que tenga la habilidad de hacerlo y gente que no. Pero al no hacerlo, es bueno externalizar esa parte comercial, es bueno buscar, ¿qué tú recomiendas? ¿Es bueno yo mismo hacerlo y yo mismo encargarme? Obviamente dependerá mucho de los recursos que tenga y en eso estamos súper claros, pero ¿por qué te digo esto? Es porque hay muchos emprendimientos que en el Ecuador nacen, son buenas ideas y arrancan bien, pero no logran pasar después de su arranque. Entonces, ¿tú crees que tal vez es porque justamente queremos seguir haciendo todo nosotros mismos y no buscamos cómo personas o empresas especializadas en diferentes sectores o áreas podrían encargarse de eso? ¿Tú recomendarías eso para que los emprendimientos no se queden estancados, sino empiecen a crecer y ya no sea un emprendimiento, sino pase a ser, yo que sé, una pyme, después de una pyme, una gran empresa? ¿Cómo tú le ves a eso? Yo creo que sí es necesario la ayuda especialista, evidentemente en medida de las posibilidades del emprendimiento, pero alguien que sepa de marketing, de publicidad, alguien que sepa, te ayude a definir la marca, el manual de la marca de tu empresa, creo que es fundamental. Y evidentemente habrá cosas que por más que uno quiera hacer, exceden de uno, como por ejemplo el tema de una página web, la facturación, son cosas que uno no las puede hacer y no debería conocerlas. Debería entenderlas, pero no ejecutarlas porque se pierde tiempo valioso. Muchas veces también escuchamos en general en el mercado que dices, no, es que emprender en Ecuador es súper complicado, es riesgoso y obviamente eso desanima a veces a mucha gente, aunque según sé, a nivel Latinoamérica, pues Ecuador es uno de los países que más emprendimientos genera. Que ahora esos emprendimientos pasen a ser cada vez empresas más formales, eso es otro dato. Pero porque muchas veces escuchamos la inseguridad, temas políticos, pero bajo tu experiencia, ¿recomiendas que se siga emprendiendo en el Ecuador? Yo creo que es una forma de hacer país, crear una empresa, porque el Estado, por definición, no puede cubrir todo. Específicamente el empleo, eso es atendido por la empresa privada. Y cuando a una tienda le va bien, cuando a un contador le va bien y formaliza, o cuando un abogado pone su despacho y puede contratar a una secretaria, a un secretario, asistente y así, eso es beneficioso para la Generas el economía. dinamismo, Sí, exactamente. y no es algo del goteo que a veces se critica, que uno espera lo del goteo. No, es gente que puede tener acceso a un dinero para sus gastos, para su independencia, inclusive para su psicología. Pues yo creo que debe ser lo más protegido por el Estado es que el empresario haga más dinero y pague sus impuestos, evidentemente, pero que cree más oportunidades para los demás. Para ir finalizando, ¿en qué momento entendiste en el que ya no eras solamente un abogado, sino ya eres un empresario? ¿En qué momento dices, sí, yo ya soy un empresario porque estoy haciendo país, como tú mismo dices? Yo creo que es cuando hay gente que depende de uno, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad altísima. Hay unas obligaciones que hay que cumplir y uno no lo hace eso solo por la ambición de tener una mejor posición, generar riqueza, sino porque uno quiere dar pasos, quiere generar un legado. Entonces creo que por ahí va el tema.
algo que tú le podrías recomendar, no solamente al sector legal, porque obviamente pues tú al ser abogado vas a tener muchos contactos dentro del sector legal, sino a la gente que quiere emprender. ¿Tú qué le podrías decir para motivarles? Porque como tú dices, al haber más empresas, por ende van a haber más gente que te contrate a la final. Entonces eso genera más dinamismo. ¿Qué tú le podrías decir justamente a este emprendedor que está como queriendo hacerlo y no hacerlo por miedos? Porque yo pienso que en la cabeza lo que más tenemos son miedos que nos frenan a hacer ese tipo de cosas. Bajo ese contexto, ¿qué le quisieras tú decir a ese emprendedor? Yo creo que lo mejor que se puede hacer es tratar de atar las decisiones a certezas brindadas por datos. Y eso es con investigación. Si yo quiero vender temas de cuero, quiero vender servicios contables, identificar cómo está ese mercado, cuántos competidores tengo, en dónde voy a competir, si voy a dar, por ejemplo, servicios de contabilidad solo a empresas mineras o servicios legales solo en temas de familia. Uno tiene que primero que investigar, y lo mejor es investigar, investigar con la información que está disponible. Y como no es posible que todos tengan el acceso a educación de negocios, y porque mucho de eso se adquiere sobre la marcha, es importante también que utilicen las herramientas que ya tenemos, inteligencia artificial. ¿Cómo hago estos pasos? ¿Dónde identifico? ¿Cuál es la metodología que hago, por ejemplo, para saber qué estrategia empresarial debo aplicar? Eso sería mi mensaje. Topaste un tema antes de cerrar, la inteligencia artificial, que me parece que es importante. Mucha gente todavía le tiene miedo, aunque ya es algo muy común. La gente debe tenerle miedo a una herramienta que al final ahora nos está ayudando mucho. Yo creo que debe conocerla, es parte de nosotros, la utilizamos en la oficina todo el tiempo. Nos ayuda y nos ayuda un montón porque nos permite expander el argumento, contradecir el argumento, validarlo y lo utilizamos. Y yo creo que es parte de ella, no es la pregunta si voy a usar, sino cómo y hasta dónde puedo usarlo. De acuerdo, listo. Para cerrar, ¿puedes indicarnos cómo la gente te puede encontrar? Porque obviamente, pues, bajo lo que nos has comentado, habrá gente, empresas que quieran también arrancar con servicios como los que tú tienes o que puedan buscarte, pues, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Bajo qué firma estás? ¿Cómo te pueden conseguir? Bueno, HBKN Dispute Resolution se dedica a disputas comerciales a nivel de arbitraje o de jueces. Nos pueden encontrar en la página web, que es HBKN Disputes, o en el LinkedIn, que son la otra red que hemos escogido, HBKN Dispute Resolution. Listo, Juan Carlos, qué gusto haberte tenido, porque realmente, pues, coincido contigo en el que emprender es hacer país. Y no tenemos que depender solamente de lo que pase con un Estado para que las cosas se den, sino nosotros de hacerlas. Que obviamente el Estado ayude a que haya ciertas vías para hacerlas, pues sí, pero yo pienso que el generar emprendimiento, el generar empresa, el dar trabajo, el contratar servicios, el buscar proveedores, genera un dinamismo en la economía que obviamente pues nadie más lo puede hacer. Y eso tenemos que verlo todos como ecuatorianos, de que no importa el emprendimiento que sea, es hacerlo bien, hacerlo de una manera formal, de una manera legal, para que obviamente ese dinamismo se dé y poco a poco las cosas se van dando. Gracias por estar aquí, siempre bienvenido y muchas gracias por contarnos tu experiencia. Muchas gracias, Darío. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado, porque detrás de cada empresa hay algo más que un modelo de negocio. Hay decisiones, incertidumbre y responsabilidad. Gracias por acompañarnos en Enclave Empresarial. Hasta la próxima.